Hola, ¿qué tal? Hoy los saludo con un resumen de algunas de las noticias más impactantes y más importantes de esta semana. A nivel internacional, la noticia de mayor impacto y trascendencia tiene que ver con la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto después de que el saliente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizara a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance estadounidenses para atacar o contra objetivos militares en Rusia. La verdad es que ha sorprendido esta noticia a muchos a nivel internacional, teniendo en cuenta que Joe Biden está a punto de dejar la presidencia y está en un periodo de transición. Rusia asegura que esta autorización por parte de Washington es una clara señal de que Occidente quiere escalar e intensificar el conflicto y acusa a la administración de Biden de literalmente, y lo cito, echar leña al fuego y provocar una nueva escalada. Las personas muy cercanas al presidente Donald Trump han criticado de forma vehemente esta decisión, asegurando que en lugar de buscar solucionar el conflicto, lo que está poniendo en riesgo es llevar este conflicto a una escalada mundial que nos pone a todos bajo amenaza de una guerra nuclear y bajo la amenaza de una nueva guerra mundial, una tercera guerra mundial. El exdirector nacional de inteligencia del presidente Donald Trump en su elección, en su administración pasada, Richard Grenell, decía lo siguiente en su cuenta de Instagram o de X. Nadie previó que Joe Biden escalara la guerra en Ucrania durante el periodo de transición. Es como si lanzara una guerra totalmente nueva. Ahora todo ha cambiado, todos los cálculos anteriores son nulos y todo por la política. Y es que parece que mientras algunos, muy pocos líderes buscan reconciliar y establecer la paz, otros, la mayoría, buscan nutrirse del negocio de la guerra. Donald Trump aseguraba que uno de sus objetivos principales era llegar a la Casa Blanca y lograr, a través de un diálogo con ambos líderes, con el de Ucrania y el de Rusia, una salida negociada al conflicto. El presidente Vladimir Putin ha asegurado que está dispuesto a negociar un alto al fuego siempre y cuando el presidente Donald Trump funcione o ejerza como intermediario. Por su parte, el Papa Francisco ha condenado este conflicto, ha condenado nuevamente la escalada de la guerra y ha asegurado que los líderes católicos, los cristianos, deben de inmediato trabajar por la paz. Se marca este año y esta semana se marcaban 1000 días de un conflicto que ha dejado un sinnúmero de vidas humanas fallecidas. Pero nosotros los católicos, ¿qué nos falta por hacer y qué debemos hacer si no tenemos nada que ver con este conflicto? Pues a sacar el arma más poderosa que tenemos, la oración. La Virgen ha asegurado en sus reiteradas apariciones que el rosario es el arma más poderosa que tenemos para detener la guerra. Necesitamos recurrir a la conversión, a la penitencia, al ayuno y a la oración, pidiendo a Dios por la paz en el mundo, para que le dé sabiduría a cada uno de estos líderes, para que en lugar de generar más conflicto, de generar más guerras, puedan tender puentes que acerquen y reconcilien a los pueblos. Por otro lado, sigue todo el tema polémico en torno a la canción Más 57 en Colombia. Para quienes tal vez no lo recuerdan, hace unas semanas hubo toda una polémica en Colombia porque Karol G, junto a reconocidos artistas de Colombia, específicamente de Medellín, como J Balvin, como Maluma y otros reggaetoneros de la ciudad, lanzaban una canción que generaba muchísima expectativa en torno a los amantes del reggaetón, porque se vendía o se entendía que era un homenaje al talento de la ciudad. Sin embargo, como si no fuera suficiente, el reggaetón, que de por sí sus letras hacen toda una apología al sexo, a las drogas, a la sexualización de la mujer, al desenfreno, esta canción daba un paso más y hacía una apología a la sexualización de los menores de edad. Yo no sé si ustedes recuerdan o tuvieron la oportunidad de escuchar la canción, que además tuvo que ser modificada porque decía una
muchachita, una mamacita desde los 14, una mamacita desde los 14 años a 18 años. La canción no solo sexualiza a los menores de edad, sino que los incita a la droga, los incita a la sexualización, incita a los jóvenes a estar en discotecas, a llevar una vida desordenada y desenfrenada. A tal punto que han sido muchos los líderes en Colombia que han pedido que se tome todo tipo de acciones para proteger a los menores de edad. Una de ellas ha sido la representante de la Cámara, Alexandra Vázquez, que ha solicitado al sello discográfico de esta canción que retire de todas las plataformas de streaming y de redes sociales este tema musical, porque además perpetúa los estereotipos de narcocultura y hace una apología a la sexualización de menores de edad. Les voy a citar un poco lo que dice esta representante de la Cámara, que además es bastante importante tener en cuenta, porque en Colombia se ha luchado durante muchos años, especialmente en ciudades como Medellín, contra esta apología a la narcocultura, a la mujer que está buena. Pero además Medellín tiene una lucha, como muchas otras ciudades en Colombia, contra la prostitución, contra el turismo sexual y lamentablemente contra la explotación sexual infantil. Hoy Medellín está luchando contra todos esos turistas que van a explotar a niños sexualmente en Medellín, a robarse su inocencia y su pureza. Así que es aún más condenable que artistas de esta ciudad, conociendo la realidad del país y todo el trabajo que ha tenido que hacer la ciudad de Medellín para dejar de lado toda esa historia de la narcocultura, toda esa historia que dejaron los carteles de Medellín, se presten para este tipo de temas. La representante de la Cámara decía: no podemos permitir que el mensaje cultural que reciben nuestros jóvenes y niños esté impregnado de elementos que atentan contra su integridad y pongan en riesgo frente a fenómenos como el tráfico y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que desafortunadamente ha incrementado en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá en los últimos años. Pero eso no se queda aquí. Otros líderes que han tenido la valentía de alzar la voz también han querido radicar leyes no solo contra esta canción, sino contra otras letras que precisamente hacen una apología a la sexualización de los menores de edad, a la invitación a consumir drogas, a la sexualización y cosificación de la mujer. La senadora Karina Espinosa radicaba una ley que se ha llamado Ley Letras Decentes, que busca regular y normatizar la difusión de letras musicales que atentan contra la dignidad humana en medios de comunicación. Esa iniciativa, dice la senadora, busca proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes y mujeres de contenidos musicales que promuevan violencia, abuso o referencias denigrantes que se oponen a este proyecto de ley. Es apostar a la destrucción de nuestro tejido social. Es decir, esta ley si llega a pasar, lo que busca es resguardar y proteger qué tipo de canciones pueden circular o qué tipo de canciones pueden llegar a estos menores de edad. La verdad es que si no han escuchado la canción es terrible. Hace apología a la droga, al sexo. Habla de una niña, la protagonista es una niña de 14 años que tiene novio, se va a una discoteca, provoca a hombres mayores que ella y tiene para escoger de un sinnúmero de drogas: Exotic, Pepa, Guaro, que es trago, Hypnotic. Acude además al uso de armas para resolver conflictos. La canción es terrible, terrible, y como colombiana les tengo que decir que por lo menos a mí, ni Karol G, ni J Balvin, ni Maluma, ni ninguno de los otros artistas me hace sentir orgullo por mi cultura ni por lo que ellos hacen. Bastante hemos tenido que luchar contra toda esa estigmatización que tenemos de ser narcotraficantes, de ser prepagos, de ser las buenonas, como dice la canción, las culonas, perdónenme la expresión. Pero la verdad es que hasta dónde y hasta qué punto tienen que llegar estas letras para conquistar supuestamente a las nuevas generaciones. Hay que poner un punto, un límite, y no sé ustedes qué opinan de este tipo de leyes que buscan regular las canciones que puedan escuchar los menores de edad
donde además se está erotizando a la infancia, a la adolescencia, se está invitando y seduciendo a que siga caminos que en realidad los ponen en peligros y más de toda esta red de explotación sexual infantil. Vamos a ver dónde termina esto y si esta canción despierta conciencias y enciende alarmas entre los adultos, entre los padres de familia y entre los líderes de nuestros países en América Latina. Muy bien, en otras noticias que nos traen mucha alegría a los católicos, el Papa Francisco ha anunciado la fecha de canonización del beato Carlo Acutis. Había muchísima expectativa en torno a esta fecha porque el 23 de mayo, recordemos que el Papa Francisco aseguraba que aprobaba el segundo milagro atribuido a Carlo Acutis por su intercesión. Entonces había muchísima expectativa sobre cuándo iba a ser canonizado Carlo Acutis y la fecha escogida según Domenico Sorrentino, que es el arzobispo de la diócesis de Asís, le ha asegurado que la canonización está prevista para el 27 de abril de 2025 en la Plaza de San Pedro. Esto, por supuesto, trae muchísimas alegrías a todos los católicos porque tenemos un santo nuevo conocido como el influencer de Dios. Y este segundo milagro que aprobaba el Papa Francisco el 23 de mayo ha sido a una hispana, a una costarricense. Resulta que una joven que se llama Valeria Valverde, vivía en Italia, en Florencia, sufrió un accidente cuando tenía 21 años, mientras montaba bicicleta, tuvo un accidente bastante fuerte, terrible, que le ocasionó un gravísimo traumatismo cerebral. Los médicos que la atendían le informaban a su mamá que su estado era bastante delicado, con muy pocas probabilidades de sobrevivir a este accidente. Su madre, Liliana, decide ir a Asís y visitar la tumba del beato Carlo Acutis y pedirle puntualmente su intercesión y que sane a su hija, que su hija se pudiera recuperar de ese fatal accidente. Afortunadamente, después de esa petición, la mamá recibe buenas noticias por parte de los médicos y su hija queda completamente sanada. Así que este segundo milagro a una costarricense es lo que lleva a Carlo Acutis a ser proclamado santo, el famoso influencer de Dios, un joven que tenía muchísimo talento, como muchos jóvenes, con la tecnología, con los computadores, que decidió poner sus talentos al servicio de Dios. Carlo Acutis tenía un profundo amor por la Eucaristía y él decidió hacer una exposición, una exhibición a través del internet, de una página web, de todos esos milagros eucarísticos que ocurrían en distintos lugares del mundo donde Jesús manifestaba su presencia real en la Eucaristía. Y llama mucho la atención porque el primer milagro que se logró, que se obtuvo por la intercesión de Carlo Acutis, también tuvo lugar en América Latina, esta vez en Brasil, donde se pudo comprobar que Carlo Acutis, que el Señor, por intercesión de Carlo Acutis, curó a un niño brasileño que tenía una rara enfermedad congénita. Y resulta que la madre y el padre del niño pidieron la intercesión de Carlo Acutis por su hijo y milagrosamente fue sanado. Así que tenemos próximamente el otro año, el 27 de abril, un nuevo santo. Y parece estar escuchando muchísimo a los latinoamericanos, a los hispanos. Así que podemos pedirle mucho a Carlo Acutis por nuestras necesidades, pero sobre todo por los jóvenes, porque los jóvenes se enamoren de Dios, para que no teman en proclamar su palabra, para que no teman en reflejar a Dios en todo lo que hacen y seguir el ejemplo de este joven que ha prometido interceder por todos nosotros desde el cielo. Y así lo ha hecho y lo sigue cumpliendo. Muchas gracias por acompañarme, gracias como siempre por sus comentarios y nos vemos en otro resumen de los hechos más importantes de la semana.